Hola, exploradores del conocimiento y amantes de lo inexplicable. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo algunas civilizaciones hace miles de años lograron hazañas que ni siquiera con toda nuestra tecnología actual podríamos replicar fácilmente? Esos son los momentos que te hacen levantar una ceja y decir, aquí hay algo más. Existen misterios tan profundos y fascinantes que continúan desafiando a los mejores historiadores, arqueólogos y científicos del planeta. No son solo historias antiguas. Son verdaderos enigmas que nos susurran desde el pasado, recordándonos lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro propio mundo. Y precisamente por eso, hoy nos embarcamos en una aventura épica, para desvelar los 10 misterios más grandes de la historia, esos que, a día de hoy, siguen sin tener una explicación completa ni satisfactoria. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, porque lo que viene a continuación les volará la cabeza. ¡Comencemos! Nuestro primer misterio nos lleva a las cálidas arenas de Egipto, las majestuosas pirámides. Sí, todos las hemos visto en fotos, son íconos, pero ¿realmente las conocemos? La construcción de estas maravillas sigue siendo un enigma colosal. Piensen en esto. Millones de bloques de piedra, algunos pesando más de 20 toneladas, transportados y levantados con una precisión milimétrica hace más de 4.000 años, sin grúas, sin excavadoras, sin la logística moderna. ¿Cómo lo hicieron? Las teorías van desde rampas gigantescas hasta el uso de esclavos a gran escala, pero ninguna explica completamente la perfección y el esfuerzo sobrehumano. Además, su orientación es asombrosa, alineándose con estrellas del cinturón de Orión. ¿Fue coincidencia o un conocimiento astronómico mucho más avanzado de lo que imaginamos? El misterio de las pirámides es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Luego cruzamos el continente para llegar a la mística Inglaterra y encontrarnos con Stonehenge. Este círculo de piedras gigantes, con algunas que pesan hasta 25 toneladas, fue erigido hace más de 5.000 años. La primera pregunta obvia es, ¿cómo diablos movieron estas rocas de canteras que estaban a más de 200 kilómetros de distancia? Es algo casi impensable con la tecnología de la época. Y la segunda gran pregunta es, ¿para qué? ¿Era un templo para rituales ancestrales? ¿Un sofisticado calendario astronómico para marcar los solsticios y equinoccios? ¿O quizás un portal hacia otra dimensión, como sugieren algunas teorías más audaces? A día de hoy, a pesar de décadas de investigación, los propósitos exactos de Stonehenge siguen envueltos en un velo de misterio, dejándonos con más preguntas que respuestas. Y si hablamos de grandes misterios, no podemos dejar de lado la leyenda que ha capturado la imaginación de la humanidad por siglos: la ciudad perdida de la Atlántida. Platón, el famoso filósofo griego, nos habló de una civilización avanzadísima, con una tecnología y una sabiduría inigualables, que fue destruida en un solo día y una noche por un cataclismo. ¿Un mito antiguo o una realidad olvidada? A lo largo de los siglos se han reportado indicios de su existencia en los lugares más insospechados, bajo las aguas del Mediterráneo, en las profundidades del Caribe, e incluso se ha especulado sobre su ubicación en la Antártida. ¿Es solo una fábula moral o hay una pizca de verdad en estas historias que se han transmitido de generación en generación? La búsqueda de la Atlántida continúa, y con ella la esperanza de desenterrar una parte perdida de nuestra propia historia. Cambiamos de escenario y volamos hacia los desiertos de Perú para sobrevolar las enigmáticas líneas de Nazca. Aquí nos encontramos con gigantescos geoglifos, dibujos monumentales en la tierra, que solo son realmente visibles desde el aire. Figuras de animales como colibríes y monos, plantas y formas geométricas perfectas, creadas hace más de 1500 años. Lo asombroso es que quienes las hicieron no tenían la capacidad de volar. ¿Cómo lograron trazar estas formas con tanta precisión y a una escala tan inmensa sin poder ver el resultado final desde arriba? ¿Fueron mensajes para los dioses? ¿Indicaciones de un calendario astronómico aún por descifrar? O quizás, como algunos sugieren, fueron creadas para ser vistas por algo o alguien más. El misterio de Nazca sigue siendo uno de los más fascinantes rompecabezas del mundo antiguo. Ahora nos sumergimos en las aguas del Mediterráneo, cerca de Grecia, para descubrir el sorprendente mecanismo de Anticitera. En 1901, buceadores que exploraban un antiguo naufragio encontraron algo que desafiaba toda lógica. Este artefacto, de más de 2000 años de antigüedad, parecía ser un reloj astronómico increíblemente complejo, con un sistema de engranajes tan sofisticado que no se volvió a ver algo similar en el mundo hasta más de 1000 años después. Imaginen la ingeniería necesaria para crear algo así en la antigüedad. ¿Quién lo construyó? ¿Con qué propósito exacto?
¿Era un precursor de las computadoras? Es como si hubiéramos encontrado una máquina del tiempo de la antigüedad, un objeto tan adelantado a su época que reescribe por completo nuestra comprensión de la tecnología griega antigua. Simplemente asombroso. Volvemos a tierra firme y viajamos hasta Turquía para maravillarnos con Göbekli Tepe. Este lugar es un verdadero cambiajuegos en la arqueología. Se trata de un templo construido hace más de 11.000 años, mucho antes de que existiera la agricultura sedentaria. Es decir, fue erigido por cazadores-recolectores. Sus columnas están intrincadamente talladas con figuras de animales y símbolos, demostrando una complejidad artística y organizativa que, hasta su descubrimiento, se creía imposible para esa era. Este hallazgo ha obligado a los historiadores y arqueólogos a repensar por completo el origen de la civilización y la evolución de las sociedades humanas. ¿Un templo monumental antes de que existieran las ciudades? Göbekli Tepe nos susurra que aún tenemos mucho que aprender sobre nuestros primeros ancestros. Pasemos ahora a uno de los objetos más misteriosos jamás encontrados, el manuscrito Voynich. Este es un libro único, lleno de ilustraciones extrañas, diagramas botánicos y símbolos que nadie ha podido descifrar. Escrito en un idioma que ningún lingüista, criptógrafo o algoritmo moderno ha logrado comprender, el manuscrito Voynich es un enigma absoluto. Es un código secreto, un idioma perdido, un engaño elaborado, o quizás un mensaje de una civilización o un pensamiento tan diferente al nuestro que no podemos ni siquiera empezar a entenderlo. A pesar de los esfuerzos de algunos de los cerebros más brillantes del mundo, el contenido y el propósito de este manuscrito siguen siendo un secreto impenetrable. Es como tener un cofre del tesoro sin la llave. Y desde los textos indescifrables nos vamos a China, donde yace uno de los mayores tesoros ocultos, la tumba de Qin Shi Huang. El primer emperador de China, unificador del país, descansa en un mausoleo legendario, custodiado por el famoso ejército de terracota. Pero lo más increíble es lo que se rumorea que hay dentro de la tumba principal. Se dice que contiene réplicas de ciudades ríos de mercurio que fluyen y un sistema de trampas mortales increíblemente ingenioso para proteger el reposo del emperador. A pesar de los avances tecnológicos, esta tumba nunca se ha abierto completamente. ¿La razón? El temor a dañar irreparablemente su contenido y la posible liberación de gases tóxicos, como el propio mercurio. Así, el secreto de Qin Shi Huang permanece sellado, esperando el día en que la humanidad pueda explorar su interior sin causar destrucción. Ahora nos dirigimos a las profundidades del Océano Atlántico, a la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. Esta es una región en la que, durante décadas, barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, alimentando leyendas y teorías de todo tipo. Desde explicaciones más científicas como la liberación de gas metano del fondo marino que alteraría la densidad del agua, o anomalías magnéticas que desorientarían los instrumentos, hasta las más especulativas como portales dimensionales o actividad extraterrestre. Lo cierto es que, a pesar de los muchos intentos de explicación, ninguna teoría ha logrado dar cuenta de todos los casos de desaparición. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un recordatorio de que, incluso en un mundo tan mapeado como el nuestro, hay lugares que guardan sus propios y oscuros secretos. Finalmente, nuestro viaje nos lleva a la remota isla de Pascua, en el Pacífico, para contemplar a los imponentes moais. Estas gigantescas estatuas de piedra, con sus enigmáticas miradas hacia el horizonte, fueron esculpidas por los antiguos habitantes de la isla. Lo verdaderamente asombroso es que, sin herramientas modernas, lograron no solo tallarlas con una precisión increíble, sino también transportarlas kilómetros a través de un terreno difícil y luego erigirlas. ¿Cómo lo hicieron? Las teorías varían desde el uso de troncos y cuerdas hasta la posibilidad de que las caminaran, usando técnicas de balanceo. Pero más allá del cómo, el por qué sigue siendo un misterio. ¿Eran representaciones de ancestros deificados? ¿Guardianes de la isla? O quizás tenían un propósito ritual o astronómico que aún no comprendemos del todo. Los moais siguen siendo un testamento de la ingeniosidad humana y un símbolo de un misterio sin resolver. ¡Uf! ¡Qué recorrido más emocionante por los rincones más enigmáticos de nuestro planeta y de nuestra historia! A pesar de todo el avance de la ciencia y la tecnología, de nuestra capacidad para explorar el espacio y entender el ADN, algunos secretos parecen destinados a permanecer ocultos, al menos por ahora. Quizás ese misterio, esa necesidad innata de buscar respuestas en lo desconocido, es parte fundamental de lo que nos hace humanos. Nos impulsa a aprender, a investigar, a soñar y a seguir explorando los límites de nuestro entendimiento. Ahora, me encantaría saber tu opinión.
De todos estos misterios fascinantes que hemos explorado hoy, ¿cuál te pareció el más impresionante? ¿Hay alguno que te haya dejado pensando más que los demás? Déjame tu comentario abajo, porque leer sus teorías y pensamientos siempre es una de mis partes favoritas. Y si disfrutaste de este viaje al pasado y lo inexplicable, no olvides darle un me gusta a este video y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más enigmas y descubrimientos del mundo. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos explorando juntos. Hasta la próxima aventura.